hermano. Urgente, no podemos pasar un día más con ese altar en nuestro corazón, sin conocer a Dios. Seguir, como decía Pablo, seguir rindiéndole culto al Dios no conocido. Y ahora nos vamos a meter un poquito más adentro. Porque a veces nosotros decimos, yo soy cristiano porque yo creo que Jesús es el Señor. Pero tenemos una lengua. Tenemos una lengua. ¿Y cómo podemos decir de que Jesús es nuestro Señor y hablar mal de los hermanos? Rendimos culto sin conocer. A veces agarramos y decimos, yo creo que el Señor que Jesús es mi Señor, y tenemos una vida sexual desordenada. ¿Cómo podemos decir que Jesús es el Señor y nuestro Salvador viviendo así? Rendimos culto sin conocer al Señor. Decimos que Jesús es nuestro Señor y nuestro Salvador, y tal vez hasta ejercemos violencia a nuestra esposa, a todos nuestros familiares. Violencia entre insultos o ese tipo de cosas. Somos doble persona. ¿Cómo podemos decir que conocimos al Señor? Rendimos culto porque nos vestimos re lindo y venimos al culto, pero no conocemos al Señor. Esas no son características de una persona que conoció al Señor, que entendió lo que Jesús hizo en una cruz. Esas no son características de la obra redentora. Esas no son características de la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Esas son obras de que un día dijimos sí al Señor, pero el pecado nunca se apartó de nosotros. Nuestra carne nunca se apartó de nosotros. Jesús nunca entró en nosotros y el Espíritu Santo un día tal vez encontró cabida en nosotros. Y nos viene siguiendo, nos viene llamando. Porque si estamos acá, es porque algo el Señor quiere con nosotros, pero nos está dando vueltas, esperando algún día poder tratar con nosotros. Y esto es duro, ¿verdad? ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser que Job, después de dar sacrificio por él, por sus hijos, después de hacer tantas cosas por Dios, él terminara diciendo, ¿sabes qué? De oídas te había oído, pero más ahora mis ojos te ven. Para poder decir eso, él tuvo que derrumbar su altar del Dios no conocido. Para decir, no hay que tener vergüenza. ¿Cuántos años de evangelio tenemos? Más vergüenza tendría que darnos que tengamos 20 años y que aún sigamos en el pecado. Más vergüenza tendría que darnos que tengamos 20 años y que Dios no puede contar con nosotros. Más vergüenza tendría que darnos de que tenemos 20 años y no podemos predicarle a nadie. Eso tendría que darnos vergüenza. Pero rendirnos a los pies de Cristo, el derrumbar altares, eso nunca, mi hermano. Eso nunca. Porque si estamos acá es porque queremos estar con Cristo. Amén. Y no podemos dejar que nada, mi hermano, impida el estar con Cristo. Saben que muchas veces nosotros nos volvemos costumbristas, por decirlo de una forma. Saben que nosotros hacemos muchas cosas europeas, de cuando los europeos empezaron a venir a evangelizar América. Y esto es una, por ejemplo. Esto es otra. Y a veces creemos que esto es santidad, que esto es comunión con Dios, que esto viene a decir de que si yo vengo un día de remera, creo que no, el hermano anda bien, pero si yo vengo un día con corbata, oh, gloria a Dios, el hermano arregló su cuenta. No, mi hermano, nos volvemos muy costumbristas y rendimos culto sin conocer. Porque ¿de qué sirve esto, mi hermano, si yo tengo mi vida sexual desordenada, si yo miento, si yo insulto, si no tomo responsabilidad, si no vivo conforme al día que la obra redentora del Señor me llamó y trató con mi vida? Tal vez nos volvemos muy costumbristas, y yo no tengo ningún problema con que la gente trabaje y haga cosas para el Señor. Pero a veces trabajamos. ¿Y saben qué es lo que pasa a veces?
compramos parlantes nuevos y tenemos 2 hermanos que se nos fueron de la iglesia. Compramos instrumentos todos nuevos y tenemos 2 hermanos más que se nos fueron de la iglesia. Compramos lo que usted quiera, cambiamos, construimos, hacemos lo que nosotros queramos y tenemos 2 hermanos, 3, 5, 10 hermanos que se fueron de la iglesia. ¿Por qué? Porque el hermano rendía culto sin conocer a Dios. A veces creemos que si más hacemos, estamos ganando el favor de Dios. A veces creemos que si nos ven, estamos ganando el favor de Dios y ganando la entrada del cielo. Pero la palabra de Dios dice en Mateo que, en una parábola, apartados de mí porque yo nunca los conocí, dice al final. Pero Señor, si yo en tu nombre prediqué, pero si yo en tu nombre profeticé, pero si yo en tu nombre hice milagros, pero el Señor dice, sí, pero yo nunca te conocí. Porque estábamos tan ocupados, que nunca tuvimos tiempo para derribar ese altar del Dios no conocido. ¿Me entienden hasta acá? ¿Está siendo muy duro o se aguanta? Y hermanos, saben que nosotros oramos por un avivamiento, ¿verdad? Pero así nunca va a llegar. Hay que ser realista. Porque el Espíritu Santo dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos y van a predicar. ¿Saben qué es lo que pasó? Una vez que el Espíritu Santo viene y ellos hablan en lengua y se unen y los demás dicen, miren, yo estoy entendiendo lo que esto. ¿Qué es lo que dice la palabra en Hechos? Que Pedro se paró y dijo, ¿saben qué? Ahora yo les quiero contar. Y les empieza a predicar y se convierte en 5.000 y salen de ahí corriendo y van y le predican a otro y van y predicaban a otro y se empezaron a esparcir y empezaron a predicar y a llevar las buenas noticias del Evangelio y la gente se empezaba a convertir. Hermanos, ¿qué pasó cuando usted y yo recibimos el Espíritu Santo? ¿Qué pasó? Tal vez yo me fui para casa, me puse a ver el partido, estaba bueno, y lo guardé toda la semana hasta el domingo que viene. O no lo vi nunca más. O nunca más pude sentir su voz, o pude sentir haciéndome reflexionar, o haciéndome. Por eso, mi hermano, no va a venir un avivamiento, sino entendemos que tenemos que derribar ese altar que dice al Dios no conocido. Necesitamos leer la palabra de Dios, necesitamos orar, necesitamos no solamente abrir la palabra para cuando tenemos que compartir una meditación o vamos a compartir una prédica. Tenemos que analizar este libro, tenemos que buscar en su historia, tenemos que buscar su lado gramatical, porque es la enseñanza que Dios nos dejó a nosotros. La Biblia no está solamente para abrirla un domingo o en el culto, está para abrirla en su casa, está para cuando estamos pasando necesidades y adversidades, está para cuando nosotros no sabemos qué hacer, está para cuando nos sentimos perdidos y desnorteados, está para cuando viene la gente a decir que no saben qué, no sé, su género o lo que ustedes quieran, las dudas que ustedes tienen. Acá tenemos nuestra guía, que es la palabra del Señor. Y si no leemos la palabra del Señor, seguimos rendiendo culto y no conocemos a Dios. Nos seguimos vistiendo lindo, pero no conocemos a Dios. Seguimos viniendo a la iglesia y no conocemos a Dios. Seguimos hermoseando el templo, pero la gente se va a seguir yendo. Porque a la primera adversidad, al primer problema, se van. ¿Y saben qué, mi hermano? Jesús no murió en la cruz. Jesús no recibió 39 azotes, 13 para hinchar su carne con vara, 13 más para cortar su carne. Tenía piedras y huesos. Y 13 más con un gancho de triple que se enganchaba la carne y se hinchaba, que dicen los escritos romanos que desarmaba las espaldas. Él no recibió eso. Él no fue crucificado. Él no resucitó el tercer día para que nosotros nos ofendamos porque Él nos dijo que no vayamos.
hizo eso para que nosotros, no sé, nos fuera bien, tuviéramos un auto, fuéramos prósperos. Tenemos que ver en qué está basada nuestra fe. Si a la primera adversidad nos vamos, es porque la cruz de Cristo no está basada en nuestra fe. Nuestra fe tiene que estar basada en la verdad. Y la verdad es que Cristo resucitó al tercer día. Amén. Entonces, si entendemos eso, una discusión con un hermano tendría que decir, basta, lo hablamos mañana. Hoy no, porque estamos medio, lo hablamos mañana. Porque mi fe está en la cruz, está en el sepulcro vacío, no en que, bueno, en lo que el hermano y yo pensemos. Si nosotros tendríamos que ver que si no te visitan, bueno, mi fe no está basada en si me visitan o si no me visitan, está basada en la cruz. Mi fe no tiene que estar basado en que si me gustó o no me gustó el mensaje, está basado en la cruz, en el sepulcro vacío. Entonces, mi hermano, en esta mañana yo le invito a que usted pueda analizar su corazón. Creo que considero que esto es una urgencia, sobre todo para los que llevamos muchos años en esto de la fe. Tal vez este mensaje no es para vos, pero para el que es, que lo aproveche. Yo lo quiero aprovechar. Si llevamos tantos años y hemos rendido culto y hemos tenido ese Dios que no conocemos, de verdad, mi hermano, venga su corazón esta mañana y que podamos derrumbar ese altar. Hoy es el primer paso. Mañana leemos la Biblia y después oramos. Al siguiente, porque si tenemos tiempo para muchas cosas, tenemos que apartar tiempo para conocer a Dios. Tenemos que apartar tiempo para conocer a Dios. Aunque sea el primer día 10 minutos, pero antes que nada, el segundo esos días van a ser 15, el tercero van a ser 20, porque la palabra te seduce, porque la palabra, y cuando podamos experimentar nuevamente eso de poder orar y que el Señor obre y el Señor trate con nuestro corazón, van a ver que esos 10 minutos de oración un día se van y se hace mucho más largo. De verdad, mi hermano, creo que es un momento que podamos decir, hasta acá, hoy me harté de rendir culto y no conocer a Dios. Porque de verdad, mi hermano, tenemos un Dios increíble y estamos desperdiciando eso. Tenemos a un Dios tan amoroso y lo estamos desperdiciando. Tenemos un Dios que dio la vida por nosotros y lo estamos desperdiciando. Amén. Por acá lo voy a dejar. Yo espero que, de verdad, mi hermano, yo sé que esto sonó un poquito duro. Suena duro cuestionar todos nuestros años de evangelio. Es duro que alguien venga y te diga, vos solamente rendías culto pero no conocías a Dios. Es duro que alguien te diga, después de tantos años de evangelio, de que tenés un altar en tu corazón de un Dios desconocido. Es duro. Pero que nuestro corazón no sea duro, sino poder decir, es verdad. Es verdad. Es verdad. La palabra del Señor en los Salmos siempre decía que David, esa cualidad que lo hacía diferente a los demás era poder decir, Señor, contra ti he pecado, solamente contra ti y he hecho lo malo delante de ti. Somos duros a veces para decir eso. En esta mañana que podamos tirar ese altar del Dios no conocido y enloquecernos, apasionarnos por Dios. ¿Y saben qué va a pasar? El Espíritu Santo de Dios se va a acercar. ¿Y saben qué va a pasar? Vamos a empezar a crecer en número, porque va a ser inevitable, así como cuando recibieron el Espíritu Santo, y yo le acabo de decir, Pedro dijo, ¿saben qué? A todos los que están acá, les voy a contar lo que está pasando, 5.000 personas. Usted va a tener la necesidad de contar del Dios vivo, ese Dios que usted conoce, ese Dios que cambia vida, ese Dios que transforma, ese Dios que resucitó el tercer día. Va a ser más fuerte que usted y va a querer contarle a aquel que está pasando necesidad, adversidad, problemas, que ya no sabe hacer con su vida. Y le vamos a contar del Dios vivo.
Dios vivo, el Dios de la Biblia, mi Dios. Amén. 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 ¿Qué le parece si oramos? Amén. Gloria.